Bien, le doy la bienvenida a Arturo Murillo. Arturo Murillo es el ministro de Gobierno de Bolivia. Me acompaña en vivo desde Cochabamba. Ministro Murillo, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Fernando? Buenas noches. Un saludo a todos a toda su teleaudiencia. Un saludo desde Cochabamba, Bolivia. Ministro Murillo, pues estoy preocupado, estoy impresionado de cómo la política ha rebasado una crisis sanitaria en cuanto a conflicto para Bolivia. Es decir, la política se ha puesto por encima del propio COVID-19. Y mi pregunta concreta y directa, ministro Murillo, es ¿qué esperan ustedes para controlar la situación y por qué no se ha hecho lo que muchos tienen claro, como Pumari, por ejemplo? El ejército tiene que salir a controlar esto. ¿Cuál es el tema? Entiendo su preocupación, Fernando, y que no le quepa duda que no hay gente más preocupada que nosotros, los que estamos en el gobierno transitorio en este momento. Claro, de 10.000 kilómetros de distancia, usted no está viendo lo que realmente está pasando en Bolivia y los riesgos que estamos corriendo. Y yo se los puedo contar, si me permite que se los cuente. Una crisis política terrible en el país. Resulta ser, Fernando, que no es un tema de intervenir o de no intervenir. Si fuera un cálculo político el nuestro, pues intervendríamos. Inmediatamente meteríamos soldados, y empezaríamos a intervenir en los 151 bloqueos aproximados que hay al momento. Esto generaría en el país, generaría mayor contagio, mayor muerte, muerte por bala, muerte por COVID. Sería prácticamente insostenible el tema, estimado Fernando. Es lo que hemos hecho en esta crisis, porque también entiendo a otros candidatos que tratan de criticar desde un tuit, desde la comodidad de su casa. Yo debo ser uno de los únicos ministros que no he caído con el COVID. Prácticamente todo el gabinete ha caído, comenzando de la presidenta. Frente, Fernando, luchando día a día. Pero en este momento tan difícil para el pueblo boliviano, nosotros nos hemos dado a trabajar, a hacer puentes aéreos con oxígeno, con comida, con medicamentos, con absolutamente todo para que no muera gente por falta de estos medicamentos que tan indignados tú los dices, porque todo el mundo está indignado, Fernando. ¿Cómo no vamos a estar indignados si hasta en una guerra se respeta las ambulancias, se respeta los medicamentos, se respeta la vida del herido, Fernando? Lamentablemente en Bolivia estamos en un momento. Por un lado estamos trabajando para paliar esto. Perdón que lo interrumpa, ministro. Me parece muy chocante que me haga este comentario de que a 10.000 kilómetros de distancia yo no estoy viendo lo que realmente está pasando. ¿Sabe qué, ministro? Usted mejor que nadie sabe que yo veo claramente 1.000, 20.000, 30.000 a la distancia que sea. Y si no, le voy a refrescar la memoria. Cuando empezó todo el tema político con Evo Morales, ahí sí, usted, ministro Murillo, yo sí tenía la vista muy clara a 10.000 kilómetros. Así que, por favor, no vayamos por ese camino. Porque bien claro que lo tengo y bien que veo a la distancia. Primer mundo, permítame, permítame, ministro Murillo. El hecho de que también tenga que criticar a una persona por ser un candidato que manda un tuit, tampoco. Me parece que empieza a adoptar esta entrevista tono de defensa en donde bajita la mano, como decimos en el país, te tiro la piedra y escondo la mano. Ministro Murillo, lo que han dicho los candidatos, lo que yo le he dicho, lo hemos visto y lo tenemos claro, pero la Corte Penal Internacional tipifica lo que está pasando en su país como criminal. Leer, por si no lo sabe, el artículo 8.2b. Dirigir intencionalmente ataques contra personal está ocurriendo, instalaciones está ocurriendo, material, unidades o vehículos participantes en un de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de conflictos armados. Eso está pasando en su país. Está pasando en su país y cuando es un crimen de guerra es el ejército el que se encarga, ministro Murillo. ¿Por qué un crimen de guerra en su país no está siendo manejado con el ejército? Cuando me dice usted que hay un caos, que se generaría un caos, se generarían muertes. Ya hay muertes, ya hay caos.
Valles. Eso ya está. Todo lo que usted me dice que han querido evitar, ya está ocurriendo. Usted vio a los jóvenes, yo a 10,000 kilómetros veo a jóvenes que están arriesgando su vida quitando bloqueos. A 10,000 kilómetros veo están bloqueando puntos de acceso para suministros médicos, incluso es donde se cargan los cilindros de oxígeno, los han bloqueado. ¿Cómo han dinamitado montañas? ¿Quién consiguió? Eso no está provocando muertes. Esas multitudes en las calles no se están contagiando y contagiando a los demás. Ya está pasando lo que me ha dicho ministro Murillo que han querido evitar. Entonces hay un crimen de guerra ocurriendo frente a su nariz, frente a la nariz del gobierno de Yanine Áñez. ¿Y lo van a dejar seguir ocurriendo con puentes aéreos? ¿Van a seguir permitiendo que esto pase? Hay grupos, voy a pedir a la producción que me ponga imágenes que ustedes mismos nos envían de grupos armados, ministro Murillo. Cocaleros armados. Por favor, regálenme el video del ministerio que nos enviaron de los grupos armados, cocaleros armados. Ministro Murillo, dígame usted que es controlado conforme a los acuerdos internacionales y que no tiene que ser el ejército, ministro Murillo. Pero ¿qué pasa? ¿Sabe usted que le pueden dar un golpe de Estado en cualquier momento? ¿Puedo contestar, Fernando? Sí, pero por favor, pero respóndame, no empiece a atacarme y a desacreditarme. Gracias. No, Fernando, de ninguna manera yo lo atacaría a usted. O sea, usted ha sido un baluarte para la recuperación de nuestra democracia en noviembre. Ha mostrado al mundo lo que estaba pasando. Si me ha malentendido o si me he mal expresado, lo siento mucho, Fernando, pero no, para nada lo atacaría a usted. Yo agradezco y por eso es que a la primera oportunidad, siempre que usted me ha llamado, lo he estado para atender con el máximo de los gustos y no he estado atendiendo a la prensa estos días porque estoy metido las 24 horas del día buscando las soluciones, tratando de que se evite una guerra civil en este país. Nosotros estamos tratando de evitar una guerra en este país. Tenemos las horas contadas para ello, Fernando, se lo garantizo. Después de esto, después de que si mañana horas este tema se logra solucionar porque se está trabajando en negociaciones para quitar todos los bloqueos que hay. Sin esto quiera decir, Fernando, que todas las personas que han incitado están plenamente y tendrán que pagar por crimen de lesa humanidad o delitos de guerra, tendrán que pagar a la justicia en algún momento. Estamos tratando de salvar vidas y de que no muera más gente en una mayor confrontación por el otro. Sabemos que hay gente armada, lo hemos denunciado 20,000 veces que hay gente armada. Estamos tratando de bajar la conflictividad, Fernando. Es muy difícil. La labor acá en el terreno es muy difícil. Eso es lo que es muy difícil saber lo que está sucediendo aquí. Estamos con la iglesia, está la comunidad internacional en el diálogo. Hay un equipo grande de gente trabajando en esto. No es solamente salir y meter bala. Eso sería lo políticamente correcto, Fernando. Pero no es lo que debemos hacer en este momento. Si no se logra poder poner un alto a esto y llegar a un acuerdo con todos los que han hecho Fernando, entonces no va a quedar otra forma que actuar con la mano más dura y con la ley y constitución política del Estado. Es triste y es lamentable, Fernando, en el momento en que nosotros en todos estos problemas hemos equipado hospitales, hemos dado ítems, hemos generado bonos, hemos hecho mucho y no pensando, no porque Yanine sea candidata, hemos estado nosotros cuidando algo. Un día de campaña no lo hemos hecho porque para nosotros es lo único que es importante, Fernando, ahora es cuidar la vida. Entonces, te voy a poner un pequeño ejemplo, Fernando, y tú lo debes recordar. Meses atrás hubo un problema de gasolina en el trópico cochabambino. Salió Derechos Humanos, la defensora del pueblo, el defensor del pueblo del país, la CIDH, a reclamar porque se estaban muriendo unos pececitos porque faltaba oxígeno para oxigenar el agua con la gasolina que no le por un problema técnico que hubo de la caída de unas antenas que ellos mismos provocaron. Pero ahora que se ha cortado de oxígeno y estamos haciendo puentes aéreos y todo para evitar perder uno de esos, el defensor del pueblo, ninguno de los
que tanto habló y protestó contra nosotros, nos hicieron denuncias, se ha pronunciado a favor de esto, a favor de apoyar a los enfermos, a los que no están recibiendo oxígeno. Fernando, eso es para que tú veas. El otro tema importante, Fernando, con esto termino, déjame 2 segundos. Abierto una mesa de diálogo, hemos llamado a los candidatos a tratar de encontrar, ¿qué es lo más fácil? No ir y criticar desde un Twitter. Eso es lo más fácil. No asistir a una mesa de diálogo. Si les importa la vida, Fernando, todos deberíamos estar unidos trabajando para, no solamente criticando, Fernando, porque es muy difícil estar sentado en controlar, uno, la pandemia y otro, una confrontación que no lleve a una guerra civil al país. Oiga, nadie ha dicho que sea fácil, ministro Murillo, yo lo entiendo, la situación debe ser de lo más compleja, ayúdeme a entender. Si no hay un cálculo político, como usted me dice, si no hay un cálculo político, le voy a creer, ministro Murillo, porque usted ha sido transparente conmigo. Le voy a creer lo que me está diciendo. Desde su frente, tal vez, desde el frente del ministro Arturo Murillo, no hay un cálculo político. No, yo estoy hablando con usted. Desde el frente de Arturo Murillo no hay un cálculo político. Pero entonces están buscando soluciones. Cuando no hay soluciones, literalmente con terroristas, porque están considerados, de acuerdo a que están cometiendo, son actos terroristas. Ustedes mismos lo han tipificado de esa manera. Negociando con terroristas. Están permitiendo se violen derechos humanos. Están permitiendo crímenes de guerra. Y estas soluciones cuando no hay un diálogo. Cuando no hay un diálogo. Cuando ya el rey quiera cambiar la fecha de las elecciones. No, es la renuncia de Yanine Áñez. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la solución? ¿Seguir haciendo puentes aéreos? ¿Los bloqueos? Me responde después de la pausa para entender cuál es el camino que están buscando, porque yo soy, ¿cómo le diré? Soy muy ingenuo tal vez, pero si veo que no hay diálogo, que dejan plantada a la presidenta Yanine Áñez y no van al diálogo, pues ¿por dónde se pueden arreglar las cosas, ministro Murillo? Esto tiene que arreglarse ya, porque hay vidas en juego. A una pausa, regreso con el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo. Estamos de regreso en este momento. Continúo mi entrevista al ministro de Gobierno de Bolivia en vivo desde Cochabamba. Ministro Murillo, a ver, ayúdanos a entender cuál es el camino que están buscando para encontrar una solución a esto cuando, le repito, y lo voy a hacer por si nuestra audiencia acaba de sintonizar, terroristas, que así los han calificado ustedes también, se están cometiendo crímenes de guerra, hay víctimas mortales por falta de suministros médicos, que es otro crimen. Y además hay un diálogo en donde prácticamente intentan ustedes coordinar, pero voy a decirlo con todas sus letras, a la presidenta Yanine Áñez. Nada más acude el presidente del Tribunal Supremo, El Salvador Romero, ministros de presidencia, pues son del gobierno, delegados de partidos, ¿quiénes fueron? De PAN, BOL y ADN. Pero bueno, con los que tenían que arreglar el tema, pues no llegaron. Ministro, ¿por dónde entonces quieren caminar ustedes para arreglar esta situación? La pregunta sería, no es extraño que no lleguen los del movimiento al socialismo, ¿no? No es extraño que no llegue el candidato Arce, quien encendió esto por las fechas, por el cambio de fecha. Ojo, que el cambio de fecha no lo hicimos nosotros, la fecha la pusieron el señor Salvador Romero, Evo Morales y la insistencia. Ellos pusieron la fecha del 6 de septiembre. Nosotros hicimos una consulta, se había hecho un análisis epidemiológico, si tenían, no lo tenían, y después cambiaron la fecha sin consultar a nadie, y eso produjo todo el problema que lo estamos viviendo. Como tú bien dices, ¿dejaron plantada a la presidenta Áñez? No, dejaron plantado al pueblo, porque no fue Arce, eso era normal. Pero que no vaya Mesa, que no vaya Camacho, eso es cálculo político, queda claro. Pero te estás olvidando de alguien importante que estuvieron en la reunión. Estuvo la iglesia y estuvo la comunidad internacional. Ellos han seguido apoyando y a raíz de eso se ha llegado a un acuerdo, ¿no es cierto?, de que no con nosotros, porque nosotros no somos la fecha, es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces se han puesto de acuerdo en supervisar y llegar a el 18 de octubre e incluso ya se ha convocado para el día de mañana una asamblea para llevar esa ley adelante, y entiendo que en las próximas, llegado a este acuerdo
entre ellos levantarían los bloqueos, lo cual nos evitaría una gran cantidad de bajas, de pérdidas de vidas humanas. Entonces, sí hay diálogo. No hay diálogo con los candidatos, con los políticos, con los que están haciendo un cálculo por el lugar. No quisieron ayudar. No quisieron ayudar en la pandemia, no quisieron ayudar al pueblo. Nosotros, si tuviéramos cálculo político, perdiendo nosotros, la gente que está protestando y que está enojada como estás tú, Fernando, es nuestra gente, son nuestros votantes. Y es la gente del MAS la que está bloqueando las carreteras, la que está con armas, la que está amenazando con golpe de Estado, y sin embargo estamos tratando de proteger las vidas de los enfermos, que también son gente de ellos. Más, recuerda tú, Fernando, lo que va a pasar. Vas a tener una cantidad increíble de contagiados y de muertos porque si hoy día estamos hablando... no, eso me queda claro. Me queda claro, sí, que me queda claro. Hoy día tenemos yo lo dije al principio. Muertos y 91.000 me queda claro, va a haber un repunte. A fin de mes gracias a la irresponsabilidad, Fernando. Sí, va a haber un repunte de casos, eso me queda claro. Yo lo dije al inicio del programa, es una de las graves consecuencias que va... Pero a ver, usted me decía del cálculo político de los candidatos que no se presentaron. Vamos a ponerlo desde ese punto de vista, ya le daré espacio a ellos para responder a eso. Pero la Central Obrera es la que está haciendo las mayores movilizaciones a la opinión pública entre las masas y ya no piden un cambio de fecha. Están pidiendo la renuncia de Áñez. ¿Qué acuerdo puede haber cuando se está... La mitad de la Central Obrera está en contra de la misma Central Obrera y la ha desconocido, estimado Fernando. Ha desconocido varias, Cochabamba, Sucre, creo, no tengo en la cabeza todas, pero la mitad de las departamentales ha desconocido, la nacional ha desconocido a Huarachi. Terribles. Hay unas pugnas de poder entre ellos. La izquierda se ha dividido en varios pedazos. Hay otra fracción que no solamente es la narcoguerrilla que nos ataca y el narcotráfico y los terroristas del Chapare, que los conocemos, Fernando, sino también de Pazzi con el Maicu, que ya no les importa Evo Morales porque de 3.000 kilómetros de distancia que no lo aceptan ya. Entonces, el tema es mucho más complicado de lo que parece. Por eso es que estamos tratando de buscar, de darle una solución pacífica a esto. Esto tiene las horas contadas, Fernando. Si hay alguien indignado, si hay alguien dolido en este momento que se siente impotente ante lo que está sucediendo, pero obviamente tenemos absolutamente todos los planes de lo que debemos hacer. Además, en conjunto, el Ejército y la Policía Nacional, soy yo. Sé que los que más están apoyando y están apoyando económicamente todo esto es a los que he venido persiguiendo estos 9 meses, Fernando, que son los narcotraficantes, financiadores de la mayoría de la gente. La mayoría de los campesinos que están en las carreteras están siendo obligados, Fernando. Ministro, perdón que lo interrumpa, tengo que hacer pausa, no es por otra cosa. Voy a hacer una pausa y regreso para cerrar. Déjame preguntarle algo, desde su punto de vista muy particular. Ojalá encuentre el espacio para explicarlo sin comprometerse, ¿no? O abiertamente, de frente, creo yo. Ministro, hay muchos que le apuntan a que la candidatura de Yanine Áñez es el más grave error, que aparte de toda esta inconformidad, etcétera, etcétera. ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted cree que fue un acierto o es un grave error que, en efecto, aporta esta desgracia que hoy está enfrentando Bolivia? Ministro Murillo, yo le preguntaba... la candidatura de Yanine Áñez, de la actual presidenta Áñez, es uno de los errores que ha contribuido para el desastre que hay el día de hoy en el entorno político. ¿Usted qué cree? ¿Es un error o es un acierto? Mira, mi respuesta es la siguiente, estimado Fernando. Yanine nunca quiso ser candidata. Nunca quiso Yanine ser candidata. La obligaron todos aquellos que hoy día no quieren sentarse en una mesa. Ella pidió a todos ellos hacer unidad para que no vuelva Evo Morales, hacer un solo... Hubo reuniones con Mesa, hubo reuniones con Tuto. Tuto era nuestro delegado, nuestro vocero. Pero no quisieron. No quisieron como no quisieron asistir ahora al diálogo, Fernando. ¿Qué quedaba?
Ese es el problema. Yanine fue obligada prácticamente a ser candidata. Perdón. No, que le digo que yo le tengo que dar el punto ahí, porque es cierto lo que está diciendo. Yanine Áñez hizo un llamado precisamente a los sectores de la oposición, a los candidatos a hacer un frente común, y no quisieron hacerlo. No quisieron unirse, no quisieron formar este frente amplio en contra del movimiento del socialismo. Eso lo tengo claro. Ahora, déjeme cambiar de tema, quiero aprovecharlo porque se me va el tiempo, ministro. En esta misma línea de lo que está ocurriendo en Bolivia, el sector empresarial también está exigiendo, porque obviamente se están viendo afectados. Hay problemas con otro tipo de suministros, con azúcar, con otras cosas. ¿Qué le responde por lo que califican como inacción de su parte? ¿Qué le responde a estos empresarios que de por sí ya la situación por el COVID ha reventado a muchos negocios? Ahora, con bloqueos encima, pues peor. ¿Qué le responde a ese ejecutivo del país que es al que le tienen que apostar para salir de esta crisis en el futuro? Mira, Fernando, ¿qué le puedes responder? Nosotros le hemos respondido cuando tomamos el gobierno en noviembre, agradecía todos los días el trabajo que hicimos para poder pacificar el país. Apoyó todos los días el trabajo. Hemos tratado de apoyar en todo al sector empresarial siempre. Le hemos dado las mejores opciones y hemos visto todas las formas de poder apoyar al sector empresarial, incluso con créditos, impositivos, todo. A mí me parece que no he escuchado, la verdad, Fernando, críticas, pero el que critica en este momento me parece una desubicación. Efectivamente, el país es complicado, el país vive una crisis, el país va a salir de esta crisis, salvar vidas. Vamos a apostar por la vida, Fernando. Te aseguro yo que vamos a apostar por la vida. Espero que me vuelvas a entrevistar de aquí a unos días y me digas, que no te tenga que decir, Fernando, ¿sabes qué, Fernando? No, estamos contando con muertos por no haber tenido que dialogar un poco. Ojalá que Dios nos bendiga y podamos salir adelante, Fernando. Ojalá. Oiga, ministro Murillo, ¿no sabe usted las ganas que yo tengo de hacer otra entrevista con usted y decirle, ¿sabe qué, ministro Murillo? Tenía todas las ganas que yo tengo de podérselo decir. Tenía usted toda la razón, ministro Murillo. Ojalá se dé pronto. Dios usted quiera. sabe cuánto quiero a Latinoamérica en general, ¿no? Pero cuánto quiero a los bolivianos y a las bolivianas. Usted lo sabe. Sí, usted lo sabe. Y gracias por ayudarnos y gracias por mostrar al mundo lo que estamos viviendo, lo duro que es esto. Gracias. Muy duro. Ministro Murillo, usted es un gran caballero, Yo le quiero agradecer, independientemente que sea ministro de gobierno o no. Le mando un fuerte abrazo, es un muy buen tipo. Muchísimas gracias por la entrevista y por saber encontrar siempre el tono y el espacio entre nosotros para hablar de lo que sea. Un abrazo, ministro. Chao. Ya regreso.